Todo es real. Con Gonzalo Oliveros. Something Real se llama la canción que acaban de escuchar aquí en Real. Mi nombre es Gonzalo Oliveros, un gusto estar con ustedes a través de radio-real.com, a través de Claro Música, a través, por supuesto, de Twin Radio, de Radio Garden, a través de los dispositivos Alexa, en fin, de todo lo que saben ustedes, para estar en la misma sintonía. Ayer en la tarde hubo un ataque en Reynosa. En un inicio se pensó que era un mero narcobloqueo. De esos que ya están acostumbrados en la avenida principal allá en Reynosa. Y que no iba a pasar de otro narcobloqueo más ahí en esa zona del país. La gente pasaba alrededor, veía esta camioneta incendiada, un hombre muerto abajo de la camioneta. Mucha gente pensaba, pues parecía algo normal. Terminó siendo algo mucho peor que eso. Fue el asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República allá en Reynosa, Tamaulipas, en pleno día, de hecho. Ahí está el otro muerto. Hijo de su pinche madre. Qué feo. Estamos hablando, nomás para que más o menos vayamos entendiendo de qué tamaño está la bola de este tipo de cosas que sucedieron el día de ayer, de un hombre que era el delegado de la Fiscalía General de la República, es decir, que tenía todos los pelos de lo que estaba sucediendo allá, a este delegado de nombre Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina. Decía Américo Villarreal que tenía todo controlado, que tenía todo en orden, que no habría tanto problema. Pues pareciera que no fue así. Cientos de personas pasaron alrededor de este ataque. Primero le aventaron una granada a la camioneta en donde transitaba el delegado de la Fiscalía General de la República. Luego salió de la camioneta y literal lo ejecutaron en plena calle. Holy fuck. Ahí está el delegado en el piso, después del granadazo. Damn. Llega una camioneta y lo asesina. Al momento, en la mañanera del día de hoy, no han hablado de eso. Vamos a ver en qué andan. Casi 800,000 barriles. Siguen en Pemex. Y va a producir más porque se va a terminar la coquizadora de Tula, la coquizadora de Salina Cruz. ¿Para qué son las coquizadoras? Para que se produzca menos combustóleo, que es un combustible muy pesado, y se produzca más gasolina y diésel. Bueno, vamos a regresar en un rato más con esto. Recuerden ustedes que los martes son de seguridad. Convenientemente, ya lo habían anunciado, pero convenientemente el día de hoy no se encuentra Omar García Harfuch, ni está el señor fiscal, ni está la secretaria de Gobernación, ni la secretaria general de Seguridad Pública. No hay nadie de ellos. Entonces está muy complicado que el día de hoy vaya a salir alguien a decirnos algo al respecto, como tampoco del encuentro el día de ayer de cuerpos desmembrados en una carretera allá en Veracruz. También murieron de un infarto. En Veracruz. Solo para que vayamos entendiendo en dónde estamos parados, en un país en donde además, si revisamos las cifras del Secretariado General de Seguridad Pública, ya saben ustedes que a mí me gusta de manera recurrente ver cómo vamos en cuanto a asesinatos día con día. No es necesariamente una cuestión agradable, no, al contrario, es bastante doloroso ver por dónde nos encontramos, pero si los vemos, ahí también podemos, solo para quedar muy claros, qué tan atrasados están los datos. Así que miren, estoy abriendo en este instante para ustedes, ahí se está abriendo para que luego no digan que tomé yo un error. 51 muertos reportados el día de ayer en el país, pero lo interesante es que dicen que en Tamaulipas no murió nadie, que ayer 4 de agosto del 2025 no murió nadie en Tamaulipas. Eso es lo que dicen. Cuando por lo pronto lo estamos viendo en las imágenes, mínimo 1, y en Veracruz 2. No consideraron los distintos restos humanos que se encontraron en la carretera. Ahí sí no dicen absolutamente nada. Y eso, lo vuelvo a decir, son datos oficiales del Secretariado Nacional de Seguridad Pública.
en donde los estados con mayor índice delictivo de muertos fue Guanajuato con 7, Jalisco con 7 y el Estado de México con 7, pero Tamaulipas, que ahí estaba, nada más para que se den una idea, el delegado de la Fiscalía General de la República, Ernesto Cuitláhuac Vázquez, lo mataron enfrente de cientos de ciudadanos que estaban transitando por la avenida más importante de Reynosa. Dicen que no. Disculpe usted, ese no se considera muerto. Cuando nos dicen que las cosas van muy bien en seguridad y vemos este tipo de situaciones, pues es clarísimo que alguien miente y no necesariamente la ciudadanía y mucho menos la realidad. Mienten las cifras y por supuesto miente el gobierno. Ya están muy acostumbrados a eso. Lo que creo que no estamos acostumbrados es a reclamárselo. Reclamarle al Estado que no nos mienta. Ayer en Torreón salieron estas mantas pidiendo que no hubiera cuotas de extorsión, tanto de los policías como de la CATEM. Es decir, dicen, ya no solo nos están extorsionando los narcotraficantes, sino que ahora nos está extorsionando el gobierno. Nos están extorsionando de todos lados y nosotros no tenemos a dónde. No es normal que pasen este tipo de situaciones. No lo es. Solo que el aparato gubernamental no está para cuidar al ciudadano. Ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones. Están para cuidarse entre ellos hasta que les cae la voladora. El Wall Street Journal el día de ayer sacó una nota en donde hablaban sobre las complicaciones en las negociaciones con los Estados Unidos debido a la laxa justicia que hay en México. El día que un proveedor de fentanilo chino escapó, presunto proveedor chino escapó, oficiales mexicanos estaban negociando con los Estados Unidos sobre el tratado comercial, esta tarifa, estos impuestos del 30% para todo tipo de mercancías mexicanas el 1 de agosto, si no hacía México un esfuerzo mayor para combatir a los cárteles. Al final, Trump pospuso las tarifas por 90 días en parte porque Claudia Sheinbaum dijo, sigamos hablando y viendo a dónde podemos llevar al tema. Aquí nos dicen que es cooperación, no subordinación. A ellos les dicen que lo que usted quiera, jefecito. En las calles hacen lo que se les pegue absolutamente la gana. ¿Ahora sí están hablando de eso? Creo que no. Comercialización, y en ese sentido se va a reintegrar todos esos temas que te preocupan. Gracias, secretaria. Sí, dentro de la reestructuración, como la presidenta lo ha señalado y el video también lo muestra, se estructuró que todas las filiales que todas las subsidiarias que tenían sus consejos de administración y todas las filiales, todos pasaran finalmente por el Consejo de Administración de Pemex. Bueno, vamos a regresar en un rato con Luz Helena González, la secretaria de Energía, no la conductora de Venga la Alegría, para ver qué es lo que está sucediendo con Pemex. Pero pues ya llevamos un buen rato de mañanera, 1 hora, y no han hablado de lo que sucedió el día de ayer en Tamaulipas. Continúan dándole vueltas y no han hablado de lo que sucedió el día de ayer en Tamaulipas. En Nayarit encontraron también el día de ayer una narcofosa. Nayarit. Estamos viendo parte de la labor que realizan los colectivos de búsqueda para buscar a sus familiares. Se trata de Familias Unidas por Nayarit, Cofaunay, que anunció a través de su página oficial en la red social Facebook que ayer concluyó el trabajo de procesamiento de restos de una fosa clandestina encontrada en la localidad de San Andrés, perteneciente al municipio de Tepic. En el lugar se lograron recuperar restos óseos de un posible cuerpo del género masculino, así como otros objetos que se sospechan pertenecen a la víctima, como un tenis azul con rojo, válvulas de aire y ropa interior, un jersey de béisbol. El personal señala que en todo momento supervisaron los trabajos de exhumación por parte del personal médico forense para evitar que se violara el debido proceso. Bueno, pues ahí tienen ustedes como el país lleno de fosas, el país en descontrol, el país en graves problemas de contubernio del narcotráfico con altos funcionarios de los gobiernos, no solo uno, varios, nomás para que lo vayamos entendiendo. Pero ellos lo que dicen es que todo es un golpeteo político contra Morena.
pobres políticos que siempre son las víctimas. Otro tema que usted también mencionó, pues son estas diferencias que existen al interior de Morena. ¿Usted coincide con el coordinador de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, que está advirtiendo que estas divisiones son insalvables porque van con miras a la elección del 27? ¿Coincide en esta declaración? Me parece desproporcionado que plantee que son insalvables. Yo creo que hay un problema. Si la ofensiva fuese solo de la derecha, se entiende, pero a mí me parece que sí hay un golpeteo interno. Y me parece que es muy responsable ese golpeteo interno. Y no creo que sea insalvable. Yo creo que hay una reunión esta semana con la dirección de Morena, a la cual yo lamentablemente no podré asistir. Estoy invitado, estaría muy interesado en participar porque he planteado aquí que hace falta espacios de discusión y de balance, pero se empalma con la sesión de la Comisión Permanente. Y estaré presidiendo la sesión de la Comisión Permanente. Pobre hombre. No, yo creo que sí se puede resolver. Yo creo que se va a resolver. Yo creo que la unidad acabará imperando, pero creo que sí es necesario que se detenga el golpeteo interno. Eso no. Cualquier discusión, cualquier diferencia, cualquier aspiración se puede valorar con absoluta madurez. Lo que no es correcto es estas maneras. ¿Se acuerdan? Justo le decía yo a Dan Augusto que la penúltima sesión, en la plática que tuvo con ustedes previo a la sesión de la Comisión Permanente, alguna de ustedes me comentaba que había senadores que estaban pidiendo la salida de Adán Augusto. Yo dije, pues que den la cara, que digan quiénes son, qué quieren, que lo planteen abiertamente. Lo otro no es correcto. Lo otro es politiquería, es incorrecto. Me parece que inclusive si alguien dijera internamente, legítimamente, que se debe valorar este liderazgo, no hay ninguna censura a una valoración. Lo que es incorrecto son estas maneras de politiquería. Este llamado que hace usted. Todo es politiquería, dice el señor Fernández Noroña. Todo es politiquería. Los muertos en Tamaulipas, en Veracruz, en Nayarit, en Sinaloa, en Coahuila, los muertos en Guerrero, los índices de corrupción, el nepotismo, la colusión de Hernán Bermúdez Requena con la barredora, siendo él el jefe de la barredora. Todo eso, según Fernández Noroña, es politiquería y es golpeteo interno. Nadie los manda. O sea, nadie les dijo, oigan, ¿por qué no? Podría ser algo divertido que ustedes, lo que tendrían que hacer, ¿qué les parece si ponen a un jefe criminal ahí a controlar la seguridad pública en Tabasco? Nadie se los pidió. Oigan, ¿por qué no dicen que la seguridad va perfecta y no reportan ni siquiera el muerto que asesinaron, ejecutaron enfrente de cientos de personas? Nadie se los pidió. Ya no hablemos de los gastos ostentosos y de los viajes a Japón o a Europa que hicieron los dirigentes y políticos de Morena. A ver si ahora sí ya dijeron algo de lo que está pasando en Tamaulipas. A todas las empresas que ya sea que son contratistas de Pemex o que tienen contratos de servicios o los nuevos contratos mixtos, hay proyecto y hay rumbo y hay estrategia. Siempre hay estrategia, proyecto y rumbo. Nada más les quiero decir, ya para entrar al tema de Pemex antes de que sigamos en esto, usted y yo vamos a pagar la deuda de Pemex este año y el que sigue. Dice la presidenta Sheinbaum que luego saldrá solito Pemex, pero mientras tanto, cáiganle con la lana del gobierno. O sea, durante mucho tiempo, Pemex, los ingresos de Pemex entran a la tesorería, pero además las ganancias de Pemex, digámoslo así, se las quitaba Hacienda en el 65%. A partir del 2024 solo es el 30%. Y ahora ya por ley
es el 30%, no puede ser más. Y en el caso del gas no asociado es solamente del 12%, lo cual le permite a Pemex capitalizarse. Y en la siguiente, eso es lo primero, 30% y 12% de derecho petrolero para el bienestar. Y en el segundo, aquí a Edgar le faltó algo, que esto es solo para el 25 y el 26. Los cálculos que tenemos y todo el trabajo que para 2027 Pemex no va a necesitar apoyo de la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué 25 y 26? Porque Pemex tiene que pagar en el 25 y en el 26 amortizaciones de su deuda muy altas e intereses. Entonces va a requerir del apoyo de Hacienda. Pero para el 27, gracias a todo el trabajo que ha hecho Secretaría de Hacienda, Pemex sale solito. No va a requerir del apoyo de Hacienda. En el 27 Pemex sale solito. Es que tiene mucha deuda. Aquí la pregunta tendría que ser, ¿y por qué se endeudó más haciendo una refinería que todavía no funciona? Como es la refinería de Dos Bocas. Está bien, la quieres hacer, adelante. Pero ¿por qué tuviste que hacerla a un costo 3 veces mayor al planificado bajo las condiciones de deuda y de costo que se dieron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador? La respuesta es muy sencilla, porque es más fácil echarle la culpa al pasado. Eso da 1.8. El objetivo es que Pemex pueda producir 1.8 millones de barriles por sí mismo. Recuerden, esto es importante, que cuando se hace la reforma del 2013, cuando Peña Nieto llega al gobierno, iba a decir y lo voy a decir, con la compra del voto, en 2012. Dios santo. Hace las famosas reformas estructurales, la reforma educativa, y la reforma más profunda que hace es la del sector energético. ¿Qué objetivo tenía? Acabar de desmantelar Pemex y darle a los privados, extranjeros y nacionales, la producción de petróleo. Que toda la producción se exportara, que las refinerías se fueran cayendo solitas, sin inversión, y que se importaran gasolinas, diésel. Ese era el objetivo. El problema fue que hicieron las famosas rondas. ¿Qué quiere decir las rondas? Concursaron bloques territoriales, particularmente del Golfo de México, y algunos en tierra. Y Pemex dijo, concursa igual que los privados, no tiene preponderancia, ni por ser empresa pública. Se licitan en rondas. ¿Cuántas rondas se hicieron, Víctor? 4 con diferentes licitaciones. 4 con diferentes. ¿Y qué pasó? Sí, ganaron algunos esas rondas por bloques establecidos, nada más que no trabajaron, no explotaron. Ocuparon eso como reservas para poder subir sus acciones en las bolsas internacionales. Muy pocas empresas petroleras decidieron invertir. No, es que no es solo eso. Vamos entendiendo que también cambió el mercado. ¿Qué es lo que no hemos entendido? Hay otro tipo de perspectivas o prospectivas que se metieron a la mitad de cuánta generación o necesidad de energía creada por la gasolina se iba a utilizar en el mundo. Hay que volver a decirlo, pareciera que no vivimos en la misma realidad. Tesla, BYD, ¿cuántos autos eléctricos ven hoy en día en las calles del mundo? Ya no hablemos en México, que pese a tener una pésima infraestructura para los autos eléctricos, pésima. Desde los cargadores y los supercargadores hasta las calles, el pavimento es nefasto. Y si para un auto de combustión es malo, para un auto eléctrico es un poco peor, pero dejémoslo ahí. De todas maneras, se han vuelto más competitivos los autos eléctricos
que los autos de combustión para un sector de la población. Solo para un usuario de Uber o un operador de Uber, perdón, es mejor efectivamente hacer las rondas y cargar el auto todos los días que cargarlo de gasolina, y más con las restricciones. Entonces, obviamente, la cantidad de gasolina que se utiliza en el mundo se ha visto disminuida con la explosión, bueno, no quiero usar esa palabra, con la popularización de los autos eléctricos. Luego llegó Trump y dijo, no, hay que seguir sacando petróleo, hay que seguir haciendo este tipo de cosas, y a eso agréguenle las restricciones ambientales, que si bien en México no existen de manera tan estricta, ahora ya resulta que sí lo van a hacer, en los Estados Unidos y en otras partes del mundo sí son fiscalizadas. Esa parte se les olvida. 2, vuelven a hablar de Peña como llegó comprando el voto. ¿Qué hizo ella? Ahora me van a decir que nada más llegaron porque era muy simpática y la gente quería votar a favor de la reforma al Poder Judicial. Por favor. O sea, también no nos hagamos tontos. El secretario de Hacienda vuelve a decir, es que Pemex estaba muy endeudada. ¿A poco? Déjenos empezar por este contexto. ¿Qué pasó durante el periodo neoliberal con Pemex? Vean cómo endeudaron a la empresa más importante del Estado mexicano, ¿no? Cómo pasa de un saldo de la deuda de 43.300 millones de dólares en el año 2008 a 105.800 millones en el año 2018. En una década, el saldo de la deuda de Pemex se incrementó en casi 130%. Eso implica, por ejemplo, que en año 25 y 26 vayamos a tener vencimientos muy importantes de estos saldos. Por eso tenemos que llevar a cabo un esfuerzo conjunto por parte de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía y Pemex para poder atender estos requerimientos que nos ha dejado esta dinámica que implementada en las administraciones anteriores a los gobiernos de la Cuarta Transformación. Ahí tenemos, a partir del 2018, tenemos y hasta la estimación de cierre del 2025, tenemos una reducción de 16% en el saldo de la deuda, y esta estrategia integral de capitalización y financiamiento nos llevará a que el saldo estimado para la deuda de Pemex en el año 2030 se ubique 26% por debajo del saldo que recibimos en el 2019 a través de una serie de esfuerzos, a través de una serie de operaciones. Ya conocieron ustedes la semana pasada la operación que se llevó a cabo en los mercados internacionales. Este es, digamos, el contexto en el que se va a desenvolver la visión y la estrategia financiera de Petróleos Mexicanos con el fin de atender el problema, digamos, de corto plazo de los vencimientos, la presión financiera, y dotarle a Pemex de una posición financiera de liquidez muy sólida que le permita a partir del año 2027 financiar su gasto operativo. La siguiente, por favor. Ya, que es suficiente, señor Amador. Ya, gracias. Pero lo que yo sí les puedo decir es, si ya sabían que Pemex tenía una deuda tan enorme a partir de la irresponsabilidad, dicen ellos, de Enrique Peña Nieto, ¿para qué le endeudaron más? Ah, no es cierto. Ahí está. Me voy un paso más allá. Está bien, no le endeudaron más. ¿Por qué no utilizaron el dinero de la dichosa refinería para pagar la deuda de Pemex? Está bien, quieres construir tu refinería. ¿Por qué no la construyes en tiempo y forma y no bajo las condiciones de rapidez que hicieron que tu obra se disparara 3 veces el costo y usabas ese sobrecosto para ayudar a amortizar la deuda de Pemex? Me voy más allá. En serio, es de las pocas empresas petroleras en el mundo que está quebrada, y lo que vende es energía, que esa se necesita de todas formas. Como quieran, se necesita energía. Pero siempre hay expertos de todo, a los que no los tocan ni con el pétalo de una rosa. Bueno, en este caso el experto era un ingeniero agrónomo
que llegó ahí por ser amigo de López Obrador, Octavio Romero, y luego lo pasaron de nueva cuenta, como amigo de López Obrador, a ser el director del Infonavit. Solo que todo eso se paga con los impuestos de todos. Otro amigo de López Obrador, que ya por fin ya lo mandaron a otra cosa. La buena noticia es que ya sacaron a Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera. De forma oficial, a través de un boletín, de un comunicado, se supo de la designación de Omar Reyes Colmenares como el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Tendrá que ser ratificado por la Comisión Permanente este nombramiento. Seguramente lo harán el día de hoy, en donde se espera que por fin hablen del caso de la Barredora y de Hernández Requena, etcétera, etcétera. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que también, al mismo tiempo que estaba este comunicado, en el Diario Oficial de la Federación, se supo quiénes van a estar en la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que en adelante diremos que es la comisión. ¿Quiénes son los que van a estar en esta comisión? Una persona servidora pública designada directamente por la presidenta, es decir, Pablo Gómez. La secretaria de Gobernación, es decir, Rosa Isela Rodríguez. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, es decir, José Peña Merino. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, es decir, Arturo Saldívar. La Oficina de la Presidencia de la República. De la Coordinación de Asesores del Presidente de la República, es decir, Jesús Ramírez Cuevas, y la Coordinación General de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República, es decir, ahí vamos a tener a puro ultra. Díganle adiós a sus plurinominales. Ni cómo, sinceramente. Ni cómo. Obviamente ya todos se están alineando, no vaya a ser el diablo. Entre ellos Ricardo Monreal, que dijo, claro, sus órdenes, jefa. Pública por conducto de Pablo Gómez, pero nosotros sí, la mayoría legislativa, saludamos con una gran esperanza el nombramiento de Pablo Gómez como presidente de esta propuesta, de esta comisión que llevará a cabo el análisis y seguramente la redacción del documento final que será presentado al Congreso de la Unión. Ricardo, pero la salida de Pablo no es muy afortunada porque estaba siendo cuestionada por un organismo internacional donde dice que desde hace 3 años no rendía información en torno a los seguimientos que se le estaba haciendo al lavado de dinero y les mandaba 2 o 3 renglones y con eso era suficiente. No conozco el cuestionamiento por escrito y no conozco el organismo que lo haga o que lo hizo. Bueno, no, un político tan docto no conoce las cosas. Bueno, pues es de llamar la atención, para ser honestos, pero así como Monreal se le puso de tapete a Pablo Gómez, también lo hizo Gerardo Fernández Noroña, pues cómo no. Ahora, Pablo Gómez hizo el rediseño del PRD. ¿Eso qué? A ver, Pablo Gómez hizo el rediseño del PRD y no era una vasca el PRD llena de tribus, llena. No, bueno, si ese es el criterio, bonita reforma electoral vamos a tener. Ya saben ustedes que siempre se dan unas cosas muy interesantes en las reformas electorales, así como fue en la reforma al Poder Judicial. Ayer se dio inicio al último periodo de sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señoras ministras, señores ministros, se abre esta sesión pública solemne del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De cuenta, por favor. Sí, señora ministra presidenta. La señora ministra presidenta, Ana Lucía Piña Hernández, realizará la declaratoria de apertura. En términos de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el 7 de junio de 2021 en el Diario Oficial de la Federación y aplicable en términos del artículo 3º transitorio de la legislación orgánica vigente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá cada año 2 periodos de sesiones, de los cuales el segundo comenzará el primer día hábil del mes de agosto del año que corresponda.
En consecuencia, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inaugurado el segundo periodo de sesiones correspondiente al año en curso. Muchas gracias. Gracias, señora Presidenta de la Suprema Corte. La última vez que lo hará, porque ya se acabó. Se acabó porque, pese a tener una elección judicial llena de irregularidades, de acordeones, de coacción del voto, pues el INE dijo que estaba muy bien. ¿Por qué será? ¿Por qué lo habrá dicho? En la foto estamos viendo a Alfonso Durazo. Lo conocen bien, ¿no? Pues creo que sí está muy claro que ahí está Alfonso Durazo. ¿A quién acompaña a Alfonso Durazo? ¿Quién es este muchacho tan sonriente? Mira, vamos a acercarla a quienes nos están viendo para que vean ahí. Sonriente como, ya saben ustedes, de aquellos que uno dice, yo quisiera tener una sonrisa así de amplia. Se llama Luis Rogelio Piñeda Tadei. ¿Quién es su madre? ¿Quién será su mamá? Guadalupe Tadei. Es decir, que el hijo de la consejera presidente del INE es empleado del presidente de la Comisión General de Morena, de la Comisión General Electoral de Morena, porque además de ser gobernador de Sonora, el señor tiene un cargo electoral dentro de Morena. Díganme cómo no hay un conflicto de interés en eso. Explíquenmelo. Yo sigo sin entenderlo. Puedo estar mal, pero no creo que estar tan mal, sinceramente. Y ahí a la mitad de eso está toda la reconfiguración del poder, de las elecciones, de los plurinominales. La propuesta que presentó el compañero presidente, reto a quien diga lo contrario, a que desmienta, lo que proponía no era la desaparición de los 300 diputados en mayoría. Lo que proponía era la desaparición de los 300, lo que proponía no era la desaparición de los pluris, lo que proponía era la desaparición de los 300 diputados en mayoría. Que iban a ser pluris con listas estatales. Esa era la iniciativa. Se reducía a 300, ciertamente el Congreso, pero todos eran pluris. Y yo les insistí antes de que se abriera la discusión, oigan, pues lo que están planteando es esto. Pues sí, efectivamente, era distinta la propuesta de Andrés Manuel López Obrador a la que pone hoy en día Claudia Sheinbaum, y que lo va a desarrollar es el señor el señor Pablo Gómez Fernández Noroña, a propósito, que ha sido plurinominal también no sé cuántas veces. Ahorita es plurinominal, solo para que lo vayamos entendiendo. Igual que Pablo Gómez, un hombre de 78 años que durante 18 ha sido diputado, siempre plurinominal, 6 años senador, plurinominal, 5 años funcionario de la Cuarta Transformación, fue dirigente del Partido Comunista, del Partido Socialista Unificado de México, del PRD y de Morena. Ha participado una sola ocasión en una elección y la perdió en contra de Gabriel Cuadri. En todas las demás ocasiones que ha sido legislador, llegó por plurinominal. No por su cara, porque siendo muy honestos, ustedes votarían por Pablo Gómez, que el tipo es inefable. Cae peor que una patada en los huevos. ¿Ustedes votarían por Pablo Gómez? Pues no. Eso no le quita que sea inteligente o no. Lo es. Y es bastante buen porro. Por eso estaba tanto en la Cámara de Diputados, en múltiples sexenios, como en el Senado luego. Pero ahora van a quitar los plurinominales porque este individuo va a apoyar eso. Solo para que lo vayamos entendiendo. Y a la mitad de esto, por supuesto, es muy complicada la situación para los ciudadanos. Muy, muy complicada. Los políticos andan en la suya, no crean, ¿eh? Ya saben ustedes que los políticos, entre más divertidos y frívolos, mejor. Hoy estamos tan emocionados que el Tommy nos vino a visitar, ¿verdad, Tommy? Papá, ¿cómo? Hola, papá, ¿cómo estás?
Papá, gracias por aquí. Me invitaste, papá. Estoy muy contento de estar aquí contigo. Mira cuántos cachorritos y cachorritos hay, papá. ¡Qué emoción! ¿Ya vieron? Es el Tommy que sale en SICOM. El Tommy es su perro. Gracias, muy amables, muy amables. Gracias, papá, muy amables. Estoy muy emocionado de estar aquí contigo, papá. Estoy muy contento de estar aquí contigo, papá. Es que se enoja cuando no lo traigo a las ruedas de prensa porque dice que hizo campaña conmigo y porque ahora que ya estamos en el gobierno no lo traemos a las actividades. Pero por eso tiene ya su programa de televisión en SICOM. Bueno, a todos, muchas gracias. Tommy, también, gracias. Gracias, papá, muy amable, papá. Muy feliz de estar aquí contigo, papá. Gracias, gracias a todos ustedes por invitarme, papá. Te quiero mucho. ¿Qué Ahí nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Gina. Ya no quiero ni hablar. A ver, si me lo permiten, voy a volver a poner el audio del señor Armenta para quien no lo haya entendido porque lo viene escuchando. Es el gobernador de Puebla, el señor Armenta, con su perro y alguien que lo lleva a una reunión de gabinete y alguien hace la voz del perro. Hoy estamos tan emocionados que el Tommy nos vino a visitar, ¿verdad, Tommy? Papá, hola, papá, ¿cómo estás? Papá, gracias por aquí. Me invitaste, papá. Estoy muy contento de estar aquí contigo. Mira cuántos cachorritos y cachorritos hay, papá. ¡Qué emoción! ¿Ya vieron? Es el Tommy que sale en SICOM. Gracias, muy amables, muy amables. Gracias, papá, muy amables. Estoy muy emocionado de estar aquí contigo, papá. Estoy muy contento de estar aquí contigo, papá. Es que se enoja cuando no lo traigo a las ruedas de prensa porque dice que hizo campaña conmigo y porque ahora que ya estamos en el gobierno no lo traemos a las actividades. Pero por eso tiene ya su programa de televisión en SICOM. Bueno, a todos, muchas gracias. Tommy, también, gracias. Gracias, papá, muy amable, papá. Muy feliz de estar aquí contigo, papá. Gracias, gracias a todos ustedes por invitarme, papá. Te quiero mucho. Ahí nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Gina. Ay, ni el gato Bonifacio llega a eso. Ni el gato Bonifacio llega a estos ridículos. Ya la presidenta Sheinbaum habló sobre el caso Reynosa. Ya lo va a informar el Gabinete de Seguridad. Desde el primer momento estuvieron en contacto tanto con la Fiscalía como del Estado de Tamaulipas como con la Fiscalía General de la República y se está apoyando para poder pues hacer justicia en este caso. ¿Habló usted con el gobernador Américo Villarreal sobre el tema? Personalmente no, pero estuvo en contacto el secretario de Seguridad. ¿Se tiene identificado el grupo criminal que podría ser responsable? El Gabinete de Seguridad lo va a informar. ¿Y sabe usted si está vinculado con el tema del combate al huachicol? El Gabinete de Seguridad. Ok, correcto. También quisiera preguntarle nada más una precisión en el tema de la Comisión para la Reforma Electoral. Vean ustedes nada más. Que lo diga el Gabinete de Seguridad. No fuera el caso de Israel Vallarta, porque según ella sabía hasta qué medios de comunicación habían hablado de eso o no. No fuera el sexenio de Peña Nieto, no fuera Genaro García Luna, no fuera Felipe Calderón. Ahí lo sabe todo. Pero de lo que le compete a ella, cuidar a los ciudadanos, nunca sabe nada. Que lo diga el Gabinete de Seguridad. Por eso hay tal desconfianza por parte del gobierno de los Estados Unidos, aunque digan lo contrario. Wall Street Journal publicó. Tal vez se entendió mal, no había puesto yo fecha de que esta semana. Esta semana, digamos, está listo, pero no firmar, porque va y viene allá, acá, y entonces ya prácticamente está la redacción. El tema de la firma todavía no se define cuándo se firma. Ok. Y es que ayer el Wall Street Journal publicó que acciones de cárteles del narcotráfico en México arriesgan este acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos. ¿Es así, doctor? No sé de dónde saca el Wall Street Journal sus fuentes, pero no están bien sus fuentes. ¿Por qué no? Pero ¿para cuándo se tendría contemplado hacerlo? Hay acuerdo y hay colaboración y hay cooperación permanente. Y ya el texto está listo. ¿Cuándo se va a firmar? ¿Cómo se va a firmar? Pues eso ya lo tenemos que definir. Pero el acuerdo está listo y parte de 4 principios. El más importante, respeto a la soberanía. Dios. Así dice el acuerdo.
Este acuerdo se basa en 4 principios. Número 1, respeto a la soberanía. Número 2, respeto a la territorialidad. Número 3, confianza mutua. Y número 4, colaboración y cooperación en ese marco. Pero entonces no está en riesgo este acuerdo. No. Muy bien. Doctora, hace casi 3 meses ya el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que visitaría México. Sí, está pendiente esa visita. Todavía en la última llamada que tuvo Juan Ramón de la Fuente con Marco Rubio, con el secretario del Departamento de Estado, quedó pendiente cuándo se haría, pero él tiene interés todavía en venir. No se ha cancelado. No. Muy bien. Y me gustaría abordar también el tema de la reforma electoral. Doctora. Ya mañana vamos a hablar de la reforma electoral. Pero me gustaría. Vamos a dejar hoy Pemex. Ya mañana hablamos de la reforma electoral. Vean ustedes. Mejor otro día. Que pase el tiempo. A ver si así se bajan las cosas. Luego pasa el tiempo y suceden unas cosas tremendas. La familia Levarón está diciendo que pues, hay un montón de gente que debería de estar bajo la lupa de las autoridades, exgobernadores y gobernadores. Dice Brian Levarón que exigen que haya responsables por incluir en las filas de la policía de Juárez a sicarios que vincularon el proceso al Monster por el asesinato de su prima y sobrinos. Que ¿cómo puede ser policía en Ciudad Juárez? El mismo hombre que atacó con una calibre 50 a la camioneta de Ronita, vio que era mamá de sus niños, sabía que eran indefensos y aún así disparó para luego convertirlos en cenizas. Este caso, que recuerden ustedes, fue al inicio de la administración de López Obrador. Queremos que haya responsables por incluir en las filas de la policía de Juárez a sicarios. Hace unas semanas vincularon a proceso al Monster por el asesinato de mi prima y sobrinos. ¿Cómo puede ser policía en Ciudad Juárez el mismo hombre que atacó con una calibre 50 la camioneta de Ronita? Vio que era una mamá con sus niños, sabía que estaban indefensos y aún así disparó para luego convertirlos en cenizas. Esto está pasando en Baja California, Estado de México, Chiapas, en todo México. Hay policías matando, desapareciendo y extorsionando, pero nadie se hace responsable, como si actuaran solos, como si no fuera tan responsable el que les da el cargo como el que jala el gatillo. Debemos quitarnos el miedo y estar unidos, porque no podemos seguir permitiendo que las armas que deberían cuidarnos sean ocupadas para destruir nuestras familias. Vean ustedes. No más. ¿A quién le hacemos más caso? ¿A los ciudadanos que están atacados? ¿O a los políticos que se defienden entre ellos? Tal vez tendríamos que hacerle caso a los abogados de los narcotraficantes. Aquí el abogado Lickman, que tiene un podcast, ya saben, es el abogado de Ovidio Guzmán. Quiero que lo escuchen, por favor. ¿De acuerdo? Escuchen al señor Lickman. Open my app during a press conference and unwittingly caused an international incident with Mexico, which was funny in retrospect, weird at the time that it was going on. Now I've got a quite a few new listeners to this podcast from Mexico now. So to them, I'll say, I don't want to be the story in terms of my client, what occurred. I never do. You know, which is why I'm going to try to keep my comments somewhat brief. Again, this is about representing the client. It's not about me. Anything I say to the press during a case is designed to defend my client, nothing more. And that's how lawyers should be. You have to be some kind of ignoramus to make it about yourself, because it doesn't really, in the end, help if you become the story and not the client and trying to get justice for the client. I certainly apologize for my coarse speech if there was any. Again, it's nothing personal. I'm not interested in Mexican politics. Honest. I don't even know, before this occurred, I didn't even know the names of the two parties that were at each other's throats in Mexico. This happened, and I've been representing Mexicans for, almost 10 years now.
And while I became the only thing that mattered in Mexico for a few days, I got sued by the president of Mexico, allegedly, but was never discussed when I was the distraction with all the failures that were there. Blaming me for nothing took the focus off the poor showing of this government, the last government. I'm not blaming it just on this government. They haven't even been in power that long. It just took the pressure off of them, I guess, for a few days by finding a boogeyman to blame. Now, I read that more than half of Mexican school children fail to achieve the basic level in reading comprehension, science, and above all, mathematics, with 66% failing to master the basics according to international testing. Blaming all I want to say about this, nothing more, I'm done. You do your job in taking care of the people of Mexico. They elected you. They trusted you. And let me do my job of taking care of my clients and giving them the constitutional rights that they're promised in America. The great people of Mexico deserve more. And yes, to anyone who doesn't agree with me on this, chinga tu madre. Si ahí se hubiera quedado. Si solo ahí se hubiera quedado, sería otra historia. Aquí la televisión norteamericana. New tonight from our NBC5 investigative team, the attorney for drug lord El Chapo has launched a fresh attack against the president of Mexico. Now, the skirmish started last month when Chapo lawyer Jeffrey Lichtman accused Mexican President Claudia Sheinbaum of being in cahoots with the cartels, and she retaliated with a lawsuit. Our investigative reporter Chuck Gowdy is joining us with the late details here. Chuck? Alex, it's War of Words Part 2 tonight between Lichtman, the lawyer, and Sheinbaum, the president, who has filed a defamation suit for what he said last month in the lobby of Chicago's Dirksen Federal Building. Their public skirmish reheating today when Lichtman took to his podcast to explain why he lashed out at the Mexican leader and to describe the death threats he's received since doing so. The cartels had paid off the Mexican military and the Mexican government to the top. When El Chapo's longtime lawyer made those comments a month ago here in Chicago, Mexico's new president, Claudia Sheinbaum, returned fire by threatening a defamation lawsuit against him. Since then, there has been a ceasefire until today, when Lichtman pointed his podcast straight at Mexico, what he equated to a third world septic tank, where grubby politicians try to crush rights and silence critics. It just took the pressure off of them, I guess, for a few days by finding a boogeyman to blame. You know, he's also someone who knows this history well because he's been being paid by and employed by the cartels for years in his career. University of Chicago professor and Mexico expert Susan Jesch says Mexico's populace is also keenly aware of the cartel's vice grip. The low-level extortion of ordinary small business people all the way to spectacular murders is something that everybody in Mexico, and I would say probably all the Mexican nationals who live in the Chicago area, which is close to 1 million people, have a deep understanding of. Jeffrey Lichtman says he's just an attorney trying to defend his current client, Ovidio Guzman Lopez, as he defended Ovidio's father, billionaire kingpin Joaquin El Chapo Guzman. On his podcast, Beyond the Legal Limit, Lichtman tonight says Mexican leaders should be trying to solve deep education and economic problems there instead of targeting an American attorney. The moral of the story is this: less time having press conferences about lawyers from other countries voicing their well-supported opinions, get it, opinion, and more time focusing on helping young children. So we haven't seen that defamation lawsuit promised by the Mexican president, and it apparently hasn't even been seen in public. We asked our NBC Telemundo bureau in Mexico City about that. Tonight, our producers there tell us the president's office claims there is no new information pertaining to the suit. Although many Mexican media are reporting it has been filed, nobody there has been able to see an actual copy of it. So when we do, we'll let you know. Wait for the proof. Yeah. Thanks, Chuck. Hay que esperar las pruebas. México es un chiste. El problema es que si nos hubiéramos quedado nada más en un chiste, no pasaría nada. El problema es que el chiste se ha convertido en una brutal tragedia.
Gobierno autoritario. Yo quisiera saber en qué gobierno dictatorial y autoritario se permite que agredan a la presidenta, al presidente de la República y sigan vivos, sigan caminando, sigan libres. Entonces, este discurso ya no puede seguir vigente. Yo en alguna ocasión, en otro espacio... Sí, los dejamos caminar y los dejamos libres. Para que llegue con nosotros el diputado Pedro Aces. Siempre el trabajar con mujeres que son mucho más leales que los hombres. Y lo digo abiertamente, y aquí saludo a 4 presidentes que están aquí sentaditos, que no quieren hablar, como que los apantalló tanto viejerío hoy aquí. Saludo a 4 diputados, pónganse de pie, el presidente de la Comisión de Previsión Social, el doctor, el presidente de Economía. Los impresionó el viejerío. Los impresionó el viejerío. El diputado Sergio Polanco. Compañero, son algo muy atractivo para los compañeros jóvenes y también para las mujeres que son agredidas, ¿no? Por algo las han de agredir porque a lo mejor son medio gritonas, pero en fin, sí, pero no le hace, pero hay que apoyarlas, claro que sí, hay que apoyarlas. Así que pues muchas gracias y ojalá y tengamos la oportunidad de ver a... Por algo los han de agredir, por algo las han de agredir, es que son muy gritonas. Ni para ir a rezar contra estos políticos. Ayer, una balacera en una iglesia del Estado de México el domingo. La gente ahí, llega alguien, ataque directo, y entonces alguien de los feligreses agarra al atacante y otro más. No se va a la casa del señor a matar a alguien. Sí, terminó efectivamente en el suelo uno y otro. Algunos salen, pero otros ayudan a detener al atacante. Lo importante para este país no son la enorme violencia que hay ya en todos lados. Aquí en Guadalajara, pleito en la calle. No vaya a ser el diablo, pero aquí lo importante siempre es la enorme demagogia por parte del poder. Preguntarle nada más una precisión en el tema de la Comisión para la Reforma Electoral. ¿Se pueden incorporar los consejeros electorales del INE? Pueden participar, más que incorporar. O sea, se va a hacer una consulta amplia. Queremos una reforma electoral, primero que represente al pueblo. Y no es nada más bájale de tanto a los partidos a tanto, sino mucho más profunda. Entonces, para eso pues tiene que haber una serie de debates, opiniones, posiciones. Y ahí va a haber el espacio para que todos opinen. Ahora que vemos cuáles serán, cómo operará la comisión, vemos que solamente tienen derecho a voz y voto los representantes gubernamentales. ¿Por qué se decidió diseñar así esta instancia y no tal vez de una manera plural en la que también puedan tener voz y voto otros actores? Se va a escuchar a todos, a todos. Pero una cosa es que se les escuche y otra cosa es que se les tome en cuenta. Se va a escuchar a todos y se les va a tomar en cuenta. Por otro lado, Presidenta, en el tema de Claro que sí, pues es que no es... ayer lo dije. Hay presidentes del Instituto Federal Electoral que son grandes comentócratas y que fueron quienes fueron los artífices del fraude electoral del 2006. Ahí está Ugalde, para quienes nos escuchan, Luis Carlos Ugalde. 2006, presidente del INE. La gente pedía en las calles voto por voto, casilla por casilla, y se negaron a abrir las casillas. Solo abrieron el 8% de las casillas. Se abre el 8% y se reduce la diferencia entre Andrés Manuel López Obrador y Calderón. Y la gente pedía que se abran todas las casillas, que se cuenten de nuevo todos los votos. ¿Qué más democrático que eso? 2006. Se negaron. Pero ahora son paladines de la democracia. Ellos definen. Ellos dicen que somos autoritarios. Es un México que no reconocemos. No, ya no es el de los fraudes. No sé si ya no. Entonces se va a escuchar. Y se va a escuchar no solo a los expertos. Se va a escuchar al pueblo, a la gente. Porque sí, México es un país más democrático que el del 2006. Es más democrático que el del 2012. La gente se siente representada. ¿Hay algunos que ya no? Pues no, porque la gente ya no vota por ellos.
Pero hay que poner todo en su justo término, pero se va a abrir, se va a escuchar a todos, se va a incorporar todas las opiniones, todas. Gracias, presidenta. En el tema de la... Ay. Siempre sacan el tema de 2006. Siempre sacan el tema del 2006, voto por voto, casilla por casilla. ¿Se acuerdan? Siempre dicen que ellos ganaron y que hubo un fraude. Eso dicen. Se les olvidan ciertas cosas, ¿no? Como que llevaban ahí las supuestas pruebas, Claudia Sheinbaum y Gerardo Fernández Noroña, en cajas vacías. ¿A quién quieren engañar? Sí, ya sé a quién quieren engañar y lo hacen muy bien. El aparato de propaganda está muy aceitado. Lástima que no sea lo mismo con el aparato de rendir y ser efectivos como gobierno. Gracias a la gente en Facebook. Así, gracias a la gente en Facebook que estuvo con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Mañana un poco más temprano, si quieren 8:15 para que cabemos más temprano. Adiós. Sí, tengo algunas cosas que hacer. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Voy a ir con Marco Vinicio, si me lo permiten. En este preciso instante voy a ir con Marco Vinicio, que de Ángelis, pero con él voy en un instante. Antes voy con Marco para que dé el reporte del tráfico y a ver si tiene más información sobre pues, esta confrontación, ¿no? Que hubo y que ya la vimos. Pues ahí estoy pidiéndole a Marco, pero por alguna razón ya sabemos cuál. Entonces, si Marco no entra en 30 segundos, pues me voy rápidamente con Claudio y luego voy con Marco. Y así ya somos todos felices. ¿Les parece? Pues creo que vamos a tener que hacer eso porque efectivamente falló. Pero no falló Marco, que quede claro que fallan otras cosas del sistema. Y pues aquí uno tiene que ver cómo arreglar las cosas. Pero vamos a ver si ahora, ya que Marco no entró, a ver si entra Claudio, que aquí va entrando. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gonzalo, muy buen día, muy bien. ¿Y tú? Afortunadamente, muy bien. Me da gusto saludarte. Martes de la hora del cómo sí. ¿En dónde estás? ¿Estás en tu casa? Sí, aquí ando en el depa. Desayunando con mi hermana. Hola. Hola. Gusto en saludarte. Sandwichito. Muy bien. Qué gusto en saludarte. Es que no escucho porque traigo esto. Muy bien. Pero ¿de qué vamos a hablar hoy, Claudio? Le pedí a Wendy que se conectara, creo que está por ahí. No sé si te llegó la invitación de Wendy. Ya llegó de Brasil. Estuvimos el fin de semana ahí platicando de cómo les fue. Ajá. Me dice, Brasil no nos quiso. ¿Por qué? Porque le pasaron una serie de situaciones que el robot se les madreó. Aquí está, mi querida Wendy. Mejor que ella nos platique, Gonzalo. Buenos días, Wendy. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Afortunadamente, muy bien. ¿Cómo estuvo tu aventura brasileira? Pues la verdad fue una aventura muy buena, muy enriquecedora, la verdad. Brasil es un país súper bonito, un país lleno de paisajes, de vida. Y pues efectivamente tuvimos ahí nuestras fallas técnicas como todo, pero la verdad es que creo que el ingenio mexicano sale a relucir entre nosotros los compañeros que estábamos participando, porque justo pues se nos fundió ahí un motor, dejó de funcionar, se quemó en una de las pruebas. Estábamos en pruebas, ni siquiera en competencia, porque hay ciertos días que destinan a pruebas para que los participantes puedan ver cómo más o menos puede ir su robot y qué tan difíciles son y demás. Pues practicar, ¿no? Entonces en una de esas prácticas se nos quemó el motor y literal tuvimos que hacer un robot al día siguiente por completo con lo que teníamos. Básicamente le llamamos el robot tuneado porque estaba muertísimo. O sea, sin ese motor nosotros dejábamos de funcionar. De hecho, nos dimos de baja por un momento porque decíamos de que, o sea, es que cómo lo vamos a arreglar, ¿no? O sea, conseguir un motor de Estados Unidos que es único para ese tipo de robots es imposible. Ni con los coreanos, ni con los chinos, ni con nadie íbamos a poder conseguir ese motor, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, se nos ocurrió hacer una idea de reemplazar el motor por otros motores, hacerlo de 4 llantas en lugar de 2.
Y bueno, todo un show porque nos dijeron de que si su robot no participa el día de hoy a tal hora, o sea, descalificadísimos. Y literal no hubiéramos estado en la lista como de competidores, porque menciono pues son pruebas, ¿no? Y pues literal en 8 horas tuvimos que hacer un robot totalmente, diferente al que teníamos, con lo que teníamos, porque prácticamente pues no teníamos más que madera, palos, y 2 motores que no sabíamos si iban a funcionar para nuestro robot. Y la verdad es que antes de que se nos, jodiera pues nuestro motor, estábamos ayudando mucho a los alemanes porque pues a algunos se les perdieron sus maletas, otros Ah, eso cosas. platícalo después. Si quieres ahorita, Wendy, platícale cómo quedó, porque creo que esa es la parte que quiero yo también Ah, aterrizar contigo. bueno, o sea, quedamos en 10.º lugar de 20 equipos que participaron. Y no sé, a mí me sabe a primer lugar, la verdad, me sabe a gloria este 10.º lugar porque justo pues les mencionó, o sea, no íbamos a participar, pero pese a las dificultades y la adversidad, siempre pues pudimos resolver y creo que eso es lo que más me llevé de Brasil, pues poder resolver y ver por encima del problema, ¿no? Es que, a ver, Wendy, tú me estás diciendo que fue 10.º lugar, pero con un robot hecho de retazos, en pocas palabras. Sí, totalmente. Pero la cosa, ahí te va, Gonzalo, y ahí déjame platico esto. Me dice que ellos desde que llegaron, muy saludadores, muy platicadores, como somos los mexicanos, tanto con los 2 equipos extras de mexicanos que había, y también con los alemanes, con los coreanos, para que veas que sí te pongo atención, mi querida Wendy. Qué Y bueno. entonces me dice, esa misma actitud que mientras estaban haciendo pruebas a los italianos se les jodió algo, se les jodió la cámara, ellos llegaron y le dijeron, nosotros tenemos aquí una cámara, se las regalamos, pero ¿cómo si estas cámaras son caras? Pues adelante, si la necesitan, órale. Hicieron muy buena sinergia con todos, porque así somos. El mexicano así es cotorreador. Si alguien necesita ayuda, pues aquí está. Y al final, cuando ellos tuvieron su problema, vieron cómo les regresó esta buena actitud a ellos con creces. Y los mismos alemanes los estuvieron ayudando, los mismos equipos mexicanos, los italianos, y al final cuando los vieron llegar todos se sorprendieron porque dijeron estaban totalmente muertos y resucitaron de las cenizas. Y esa es la actitud al final que creo que todos debemos de tener. No importa que haya vicisitudes, sino cómo los afrontamos. Me dicen que también fueron víctimas de la inseguridad brasileña. Se sabe que también es muy como México, inseguridad en todos lados, y que en una de esas a uno se les cayó el celular, pero lo pudieron recuperar, perdieron, unos compañeros perdieron el vuelo, y al fin les digo, no, Brasil no los trató mal, Brasil les enseñó bastante, de todas las vicisitudes se aprende. Yo creo que nunca se pierde, siempre se aprende, y es algo que es una frase muy trillada, y pues al final a mí me da mucho gusto que sí haya ido y dice, esto me sabe a gloria. Y por supuesto, o sea, al final no ser mediocres y aspirar siempre al primer lugar, pero claro, o sea, el salir adelante, el participar y el llevar a cabo todo esto en Brasil, pues claro que les tiene que dar una satisfacción enorme. Sí. Ya me Sí. quedé esperando tu respuesta, Wendy, pero ya que andamos en esto, ¿qué sigue? Creo que se le congeló el... No, sí, no, aquí, creo que no me estás escuchando, pero ¿qué sigue, Wendy? ¿Qué sigue? Pues bueno, el próximo año, adivinen, va a ser en Corea. El próximo RoboCup de participar va a ser en Corea. Obviamente tenemos que pues llevar un super robot, no nos puede volver a pasar esto del motor, o si nos llega a pasar, tener repuestos o motores que sí podamos conseguir con los chinos o con coreanos o demás. Creo que es la pues gran experiencia que nos llevamos, cómo podemos solucionar los problemas, pero también cómo podemos no evitarlos, pero sí tratar de llevar repuestos, porque creo que nos fiamos mucho de que nuestros repuestos no eran necesarios y que nuestro robot funcionaba perfectamente, porque pues ya llevamos un mes haciendo pruebas y demás ahí en el TEC, y creo que pues lo aprendimos, que tenemos que llevar sí o sí 3, 4, 5 repuestos, porque uno nunca sabe cuáles van a ser las fallas, ¿no? Y más en Claro. la parte de robots. O sea, ahora prepararse para Corea. A prepararse para Corea,
Sí. Y conseguir Falta un dinero. año, le digo, ya desde ahorita ya tienes un año para ahorrar. Ahora sí, Wendy, ya tienes un año para ahorrar. Ya sabemos ir presupuestando, entonces creo que no va a haber necesidad de hacer colecta, pero al final el mensaje que se manda es muy importante para la gente que apoyó porque Wendy no sabía que iba a calificar, entonces calificó, tuvimos 15 días para reunir la cantidad de dinero que se necesitaba. Se hizo gracias a personas de este auditorio, que para eso es el estar publicando, invitar a Wendy, para agradecerles a ustedes que se está llevando a cabo esto y sobre todo también la admiración que siempre les tengo a Wendy y a todos los universitarios que salieron de Casa Hogar. Primero porque al final están destacando como jóvenes y eso mis respetos a ella y a todos los de su equipo de Robocop. Pero también esa parte, el mensaje que le manda a los chavitos de casas hogares de sí se puede. Y el que estén en una casa hogar no los determina a no acceder a una buena universidad, a poder cumplir sus sueños, a salir a competir en lo que les gusta. Ese es el mensaje que a mí más me llama la atención de Wendy y de los chavos que están en sus proyectos universitarios. Por eso, pues mi agradecimiento tanto a Wendy por ser ejemplo, a todos los que están involucrados de parte del auditorio y a ti, Gonzalo, por darnos este espacio. El agradecido soy yo de conocer gente como Wendy, gracias a ti. Y Wendy, yo creo que desde ahorita sí, a ver, está muy bien que diga Claudio que hay que ahorrar, pero si nosotros podemos ayudarte, el auditorio y yo en lo personal sabes que cuentas con nosotros. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias. Agradezco mucho el espacio, la oportunidad pues de platicarles un poquito de cómo me fue en Brasil y también agradecerle a la gente que me está viendo, que también estuvo ahí apoyándome, que me estuvo mandando mensajes tanto de éxito, de que me vaya muy bien, como también un apoyo económico. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Y somos más los buenos, como dice Claudio. ¿No? Tiene toda la razón. Te mando un abrazo, Wendy. Gracias. Muy, muy buenos días. Y Claudio, nos vemos el próximo jueves, ¿no? Nos vemos el jueves para hablar de gastronomía. De gastronomía el jueves, que también ya la próxima semana, no, en 2 semanas es ya todo el MEXBEST y estas cosas, ¿no? Así es, así es. Ojalá que ya hayan votado, creo que ya se cerraron la etapa de votaciones. A ver ahora sí quiénes ganan. Bueno, y si no, sí, voten por Rintintín, ya, tal cual. Sí, buena opción, cómo no. Sí, vayan masivamente y voten por Rintintín. Primero que voten por todos los jaliscienses, porque pues Pero, los de Jalisco por los sí, jaliscienses. Sí. Y si nos ven allá los de Ciudad de México, pues apóyenos Rintintín, Padreal, Chocol, todo el Carmele. No, Carmele, Rintintín. Bueno, cuídate. Bueno, nos vemos, Gonzalo, todo el auditorio, gracias. Adiós, a ver, perdón, sí, Carmele será muy bueno, yo sé pero pues yo tengo una estima muy especial a Bernardo Cornejo y pues a mí me gana el cariño, como con muchas cosas en esta vida. Ahora sí, mientras entra Marco Vinicio, que ya efectivamente me mandó, es que yo sí estaba, sí, ya lo sé, Marco, no es tu culpa, ya lo había dicho, es culpa del internet. En la revista Proceso trae esta mañana una nota que dice, le di a Rocío Nale pruebas del huachicol y no hizo nada. Esto es una entrevista que tienen con el general del retiro Eduardo León Trawitz, exfuncionario de Pemex. Él denuncia que Rocío Nale ignoró un informe con pruebas de robo de hidrocarburos en 2018. En esa entrevista, Trawitz expone la colusión de autoridades con el crimen organizado. Eduardo León Trawitz, subdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex, asegura que le entregó a Rocío Nale, cuando era secretaria de Energía con López Obrador, una carpeta con 300 hojas gráficas, ubicaciones y nombres sobre el robo de combustible huachicol. Dice, hoy en día está Trawitz en Canadá en un proceso judicial, que él se le entregó y que no hicieron absolutamente nada. Es decir, dice, a mí no me engañan, los ladrones están allá adentro, Marco. Sí, muy buenos días, Gonzalo, a ti y a todos. Oye, pues la verdad es que, híjole, y si tiene cómo probarlo, se va a venir todavía un tema, porque la verdad, por un lado no me sorprende, porque, digo, el huachicol, lamentablemente, digo, quien se compra esa mentira, digo, la verdad es que se sigue viendo por todos lados, y el tema es, digo, hay carreteras donde inclusive se vende combustible ilegal, y a la vista de todos, entonces, claro. Híjole, Gonzalo, qué terrible tema, ¿no? Vas con el tráfico, Marco, por favor.
Claro que sí, comentarles cómo se encuentra el tráfico en estos momentos en el área metropolitana de Guadalajara. Un motociclista falleció esta mañana tras un percance con un tractocamión en José María Iglesias y Pablo Sayas, esto en la colonia Lomas del Gallo, al oriente de la ciudad, para que lo tomen en cuenta. Hay cierres viales en Juan Álvarez y Carlos Landeros por un árbol caído tras la tormenta de la noche. Otros más también árboles caídos en Mariano Otero y Las Rosas, Mariano Otero y Tormenta. Además, en Pablo Neruda de Patria, Bajada de las Águilas, hay otro árbol caído y por tanto cierres viales, inclusive un poste también en esta zona cayó. En Avenida Patria, en Niños Héroes, en Tonalá, un percance entre particulares y otra vez otro percance en Avenida Gobernador Curiel y Calle 3. Además, si bien es cierto, no hay cierres viales por el espectacular que cayó en la noche en Avenida Américas y José María Vigil, lo cierto es que mucha gente también se detiene a ver qué está pasando, mucho tráfico en la zona, tómenlo en consideración. Semáforos que no funcionan esta mañana en Venustiano Carranza y en Piedras de León, Vallarta y Chapultepec, San Rafael y Avenida del Parque, Esteban a la Torre y Terán, Francisco de Orellana y López de Legazpi, Valle de Temajac y Sierra de Mazamitla y Avenida Patria y Huehuetes también para que lo tomen en cuenta. Vialidades complicadas a la circulación, aparte de las que ya comenté, Avenida Colón y Paseo de los Balcones, en el Nodo Revolución, cierres también en el paso desnivel de Américas y Ávila Camacho para que lo tomen en consideración, y hay 5 autos averiados en la Avenida Lázaro Cárdenas para quienes van del Parque del Deán hasta la zona de Fraccionamiento Revolución para que lo tomen en consideración, lo que es también el reporte vial de Radio Real Gonzalo Todos. Fíjate, Marco, que no hemos tocado el tema, a ver si lo hago yo el día de mañana, sobre Sergio Gutiérrez Luna. Hay un periodista jalisciense que pertenece a la revista MX, que de forma consistente los últimos días ha sacado los derroches de Gutiérrez Luna. Gutiérrez Luna no ha dicho absolutamente nada, pero estas contradicciones entre lo que sacan en redes sociales y del sueldo que tienen, sí es de resaltar, ¿eh? Sí, debe llamar la atención y son focos rojos. Gracias, Marco. Un abrazo para ti y para todos, cuídate. Si otra cosa no pasa, por aquí nos mañana. Hasta entonces. En un tuit de Alberto Lujambio, buen amigo mío, y me imagino que ustedes también lo consideran así, habla del caso, de lo que acabo de decir de Rocío Nale, pero va un poquito más allá. Dice, para sorpresa de nadie, Rocío Nale estaba metida hasta las cachas en el huachicol. Los chayoteros del bienestar dirán que le estamos haciendo el juego de la derecha por decirlo y reclamar consecuencias. Yo creo que es al revés. El verdadero riesgo es no hacer nada. Y creo, me voy a quedar ahí un momento por algo, ¿no? Y si me lo permiten, déjenme ver si puedo recuperar algo que sucedió ayer en la televisión norteamericana. Salió Rachel Maddow. Quien no sepa quién es Rachel Maddow, es como la gran figura del canal de televisión MSNBC, que es un canal de televisión de corte demócrata, de izquierda si lo quieren poner así, pero demócrata. El hecho es que hizo este comentario. 2 years is not coming, it is here. We are in it. This is what it likes, it turns out. This is what it's like, right? It's August, it's a Monday, every day the sun rises and the sun sets, and there are, sports and movies, and there are new hit songs, there are scandals here and there are crimes. There's everybody's personal quotient of family drama and health worries and money worries and falling in and out of love and in and out of faith. Life has not stopped, and none of our personal lives have stopped. But also at the same time, life in the United States is profoundly changing, is profoundly different than it was even 6 months ago. Because we do now live in a country that has an authoritarian leader in charge. We have a consolidating dictatorship in our country. And it sounds melodramatic to say it, I know, but just go with that for a minute, right? Think in melodramatic terms. Think in cinematic terms. Imagine the cartoon level caricature of what you think a dictatorship looks like. It's secret police, right? A massive, anonymous, unbadged, literally masked, totally unaccountable internal police force that apparently has infinite funding, but no identifiable leadership. And they act in ways designed to instill maximum fear and use maximum force. When you imagine an authoritarian country, right, what you imagine is masked secret police breaking people's car windows and snatching people off the streets and out of church parking lots and courtroom hallways and taking them away with no charges, no notice, no paperwork, no explanation, not letting them see lawyers, and then moving them secretly to what are effectively black site prisons, where they won't tell you who's there and where no one's allowed in to see what's going on.
Piensen por un momento ustedes, esto que acaban de escuchar, trasládenlo a México. No estamos viviendo un régimen dictatorial. No es un régimen dictatorial, que quede muy claro eso para que luego no digan que uno está promoviendo mentiras. Pero la vida no es normal. No es normal a lo que era hace 7 años. Y no me estoy refiriendo específicamente a la democracia per se, pero sí a un partido único, en donde se busca un pensamiento único, se busca no consenso, una línea de acción única, en donde los críticos son perseguidos, en donde las instituciones de gobierno se utilizan las más suaves para auditar, las más severas para perseguir. Alguien me decía hace un momento en la transmisión de Instagram, regresa la música, Guadalajara te necesita. Sí, Guadalajara está pasando por un momento muy grave culturalmente hablando, por lo menos en cuanto a cultura alternativa, cultura independiente. Los espacios se cierran, vean ustedes de nueva cuenta, sí hay festivales, qué bueno que esté Día de Campo y qué bueno que esté Hermoso Cariño, pero los artistas que están ahí los formamos y los creamos de la mano de su talento a partir de una estación de radio que no existe desde hace 7 años. Y ahí a la mitad hay algunos esfuerzos muy mal perfilados, mal dirigidos y otros simple y sencillamente convertidos en carne de cañón comercial. Pero al mismo tiempo, en Guadalajara, en Jalisco y en todo el país, vivimos en un régimen en donde lo que sobresale, lo que domina, es el narcoterror. Tal vez no lo vivimos los que estamos en las grandes ciudades como Monterrey, como la Ciudad de México y sí, Guadalajara. A veces sabemos de que hubo un enfrentamiento en un centro comercial como Andares o afuera de Antea en el caso de Querétaro, o salieron unos colgados ahí en los puentes de Escobedo en Monterrey y en la Ciudad de México, bueno, pues ahí está la Unión Tepito, sí, en Tepito o en Iztapalapa, lejos de donde se supone que vive el círculo morado, ese que ya no le importa absolutamente nada. Tiene sus beneficios, vive bien, gana su dinero, ¿qué más da? No se quiere meter en problemas, no quiere cuestionar al gobierno. No me estoy refiriendo, por supuesto, a la población que tiene otras preocupaciones, aquellos que tendrían tiempo de preocuparse y de cuestionarlo y de señalarlo. Alberto Tujambio podría ser la cosa más sencilla, que no es cuestionar absolutamente nada. Él hizo aquellos folletos de Pejenovics y Abre Más los Ojos, ¿se acuerdan? Hablamos con él en su momento y está convencido del cambio del país, pero no en las condiciones en las que estamos hoy en día, con esta ranfla de rateros, con estos nuevos mirreyes, con esta obcecación de que todo está bien cuando en realidad no lo está. Y a la mitad de eso estamos nosotros como ciudadanos. No salen encapuchados a perseguir, pero sí salen a través de redes sociales a señalar, a distraer, a intentar que uno no cuestione que ejecutaron a un delegado de la Fiscalía General de la República a pleno día ante cientos de personas. Nadie hizo nada por miedo, por temor, no por indiferencia. Y la presidenta de México evadió el tema para hablar de las pensiones millonarias de Pemex y del pueblo que decidirá cómo serán las nuevas elecciones, el nuevo Congreso. ¿Para qué queremos un nuevo Congreso si el que está, junto con el Poder Judicial que va a entrar en funciones el próximo 1 de septiembre y el Poder Ejecutivo, no nos pueden dar seguridad? Si mañana puede entrar alguien a una iglesia y nos puede asesinar, si nuestros cuerpos desmembrados pueden aparecer en una carretera allá en Veracruz y casi puede decir la gobernadora que morimos de un infarto. ¿Para qué queremos hablar de la grilla si lo que tendrían que hacer momento a momento, que es darnos lo principal, seguridad, salud, educación, son mediocres para ello? Porque están más interesados en detentar el poder en lugar de ejercerlo para lo que debe de ejercerse, beneficiar a la población. Y eso se habla muy poco en redes sociales. Nos metemos en las grillas y nos metemos en los distractores y en la línea de pensamiento y de propaganda que traen los famosos chayoteros. A veces lo único que se tiene que hacer, como este periodista de la revista MX, es señalar sus incongruencias.
Y en esas incongruencias, créanme, siempre vamos a ganar. No tienen cómo salirse de la cara de idiotas que ponen cuando se les muestra que sí se les puede desnudar. Vamos con el Evangelio del día. En aquellos días, cuando la gente hubo comido, Jesús obligó a los discípulos a subir a la barca e ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas horas. Al atardecer estaba solo ahí. La barca se hallaba distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y en la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. De miedo se pusieron a gritar. Al instante les habló Jesús diciendo: ánimo, que soy yo, no temáis. Pero Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir a donde tú estás sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y como comienza a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y amainó el viento, y los que estaban a la barca se prostraron ante él diciendo: verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a la tierra en Genezaret. Los hombres de aquel lugar apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda la comarca y presentaron a todos los enfermos. Le pedían que tocara siquiera la orla de su manto, y cuando se tocaron, quedaron salvados. Esa es palabra de Dios. Así acabamos. Mañana, ya les dije, más temprano, 8:15. Esto es real. Con Gonzalo Oliveros.